Pero Señor, sabemos que sí debemos conocerlo sin exaltarlo y no caer en el otro extremo de no saber cómo actúa, de no saber cómo Él trabaja, sino que podamos a través de tu palabra escudriñar en ella y encontrar en ella, Señor, la manera en que nosotros podemos defendernos de sus acechanzas y podemos conocerle más. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí viene el coco, ahí viene el coco. Esa era una frase con la que cuando yo era chico pues me espantaban, me decían que venía el coco. Y esa expresión del coco pues se refería al diablo, ¿no? Se refería a Satanás. Y a mí me daba mucho miedo cuando era pequeño. Ahora sabemos que pues eso no es así. Sabemos que no se le llama el coco y sabemos que tampoco se presenta como lo ha caricaturizado, ¿verdad? El cine, la televisión, y vemos a un diablito ahí rojo con sus cuernitos y su colita con puntiaguda y con su trinche. Y realmente el diablo no es así. Eso es parte de la iconografía. El diablo no es así. Vamos entonces a conocer cómo sí es el diablo durante esta serie de predicaciones. Vamos a estar viendo realmente cómo se comporta él, cuáles son sus estrategias, cómo ataca, realmente cómo es él, lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. A mí me impacta porque hace tiempo en los Estados Unidos se hacía una encuesta y en esa encuesta se decía que el 80% de los cristianos, de los evangélicos, no creían en el diablo. El 80% no creían en el diablo. Y sin embargo es una enseñanza bíblica, está en la Biblia. Por supuesto que está en la Biblia. Ahora, tampoco le echemos la culpa de todo al pobrecito diablo, ¿verdad? Porque a veces le echamos la culpa de todo. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son estos orígenes del diablo. Pero antes, vamos a darle entonces a la primera. En la Segunda Guerra Mundial hubo grandes estrategas militares, como podemos ver ahí. Y voy a hablar aquí de los dos bandos que había, ¿no? Sabemos que había realmente dos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Era el eje Tokio-Berlín, Roma. Eran esos tres países que luchaban contra todos los aliados. Bueno, del lado de los malos, vamos a llamarle así, del lado de los nazis, había un general, como vemos ahí, que fue conocido como el zorro del desierto, y él se llamaba Rommel, ¿verdad? Erwin Rommel se llamaba este estratega. Y él decía, parte de su estrategia, él decía que para la guerra habría que ser rápidos, muy rápidos y sorpresivos. Y a veces así ataca el diablo, rápidamente, sorpresivamente ataca el diablo, así de esa manera. Y a veces no nos va a avisar, mira, voy a atacarte, No, ataca rápido y sorpresivamente. Cuando menos nos damos cuenta, acuérdense, la Escritura dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es bien bíblico. Bueno, por el otro lado estaba también otro estratega, por el lado de los aliados, el famoso Douglas MacArthur. Y este hombre que tuvo muchas condecoraciones, que llevó a los aliados a muchas victorias, decía en parte de su estrategia, cuando él enseñaba también en academias militares, y enseñaba estos 4 pasos. Él decía, no se puede ir a la guerra sin estos 4 sencillos pasos, sencillos entre comillas. Y él decía, primer paso para ir a la guerra, decía, tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Esa es parte de la estrategia militar, conocer quién es nuestro enemigo. ¿No es cierto que incluso los deportistas en el fútbol americano, incluso en el box, hace unos días, hace unas semanas peleó el Canelo Álvarez, ¿no? Y yo vi una entrevista que le hizo David Faitelson al Canelo y a su entrenador, a Eddie Reynoso, y entonces ellos decían que parte de su estrategia era ver videos de los peleadores con los que se iba a enfrentar, de los oponentes, ver esos videos una y otra vez para saber cómo esa persona a la que se iban a enfrentar, cómo atacaba, cuál es su guardia, cuáles son sus golpes favoritos, reconocer quién es el enemigo. En los partidos de fútbol así es también. Él decía esto, entonces, este estratega, conocer quién es el enemigo. Por eso toda esta serie va a tener que ver con eso, quién es nuestro enemigo. Segunda parte de la estrategia de este hombre decía, ¿con qué armas pelea el enemigo? ¿Qué armas tiene? Por ejemplo, los alemanes tenían aviones de los más avanzados que había, eran aviones cazas, se llamaban Stuttgart. A mí me gusta coleccionar aviones y
Por ejemplo, los japoneses tenían los Zero japoneses, ¿no? Y los alemanes los Stuttgart. Nosotros sabemos, por ejemplo, los Estados Unidos ahora tienen los F, ¿no? F-14, F-15, F-16, los aviones más avanzados del mundo. Los rusos, por ejemplo, tienen los aviones MiG, que son aviones caza también. Entonces, saber, los alemanes tenían tanques Panzer, eran los tanques más tremendos que había en esa época. Saber que con qué armas cuenta el enemigo, eso es importantísimo, con qué arsenal cuenta el enemigo, ¿no? Incluso hay un equipo que se llama así, el Arsenal. 3. ¿Cuál es su capacidad bélica? Es decir, ¿cuántos efectivos tiene? ¿Cuántos batallones? ¿Cuántas legiones? ¿Cuántos soldados de infantería? ¿Cuántos de marina? Miren, ahorita que está el conflicto árabe-israelí, es muy tremendo ver que, por ejemplo, los israelitas tienen una capacidad bélica tremenda. Y los palestinos lo saben, tienen una capacidad tremenda los israelitas. Tienen algo que se llama la cúpula de hierro. Ellos compraron esto, les costó millones de dólares, pero por ejemplo son unas baterías antimisiles. Cuando el misil de los palestinos va, Israel los capta. Tiene un sistema satelital donde los capta y manda un misil y explotan en el aire. No dejan que llegue a tierra. Y tienen varios, tienen como 15 o 16 de esas baterías antimisiles. Por eso se llama así la cúpula de hierro. O sea, Israel tiene una capacidad bélica tremenda. Y tenemos que ver qué capacidades tiene el enemigo. A ver, nosotros diríamos, el enemigo, el diablo, no es ni omnisciente, ni omnipotente, ni ninguna de las características que tiene Dios. Pero tiene demonios. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que tiene también muchos demonios. Apocalipsis nos dice que tiene una cantidad tremenda de demonios. Ahora, aquí, hermanos, quiero decirles de una vez, porque nosotros a veces la gente dice, ay, es que en la noche me salió el fantasma, me salió el espíritu, es que escucho a mi papá que se murió. Esos son papas, hermanos, eso no es cierto. No hay espíritus, yo lo he mencionado varias veces. Lo que sí hay, y puede ser que sí haya situaciones de espantos y este tipo de cosas, pero son los demonios de Satanás. No son espíritus, no son fantasmas. Ok, Satanás tiene un poder bélico tremendo también, tiene un número también muy grande de demonios que están a su servicio. Bueno, y la cuarta cosa que decía Douglas MacArthur es que no podemos subestimar al enemigo. Hay un dicho que dice por ahí, no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Yo creo que eso fue lo que le pasó. ¿Se acuerdan de la historia de Goliat? Pues subestimó a su enemigo. Bueno, sabemos que Dios estaba con David, pero ese hombre que era grande y vio a ese muchacho que estaba chiquitito, bueno, en comparación de él, y que era bonito en apariencia, y que no tenía armadura ni nada, y lo subestimó. Entonces nosotros no tenemos que subestimar al enemigo. No subestimemos al diablo, hermanos. Si bien es cierto, su poder es limitado, si bien es cierto, él no tiene el mismo poder que tiene Dios, sí tiene poder. Y no tenemos que subestimarlo. Vamos a darle así, ahora sí, hermanos. Aquí entonces vemos que nosotros estamos librando una guerra espiritual. No como lo presentan algunas personas, tú eres un guerrero espiritual, tú ponte en oración y vas a pelear con el diablo. No es de esa manera, pero sí es cierto que hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. Hay una guerra. Y esa guerra, mis amados hermanos, nuestro enemigo, como ya dije, que es el adversario, el diablo. Más adelante, ahora los martes y los jueves estaremos viendo una serie de predicaciones que tienen que ver con los animales en la Biblia. Hablaremos también de león. Y entonces se menciona como león rugiente, ¿no? Que anda buscando a quien devorar. Y ese enemigo quiere desanimarnos, estorbarnos, quiere eliminarnos, porque él a eso vino. Así lo dice allá en Juan 10, él vino para hurtar, matar y destruir y para dividir. Ese es su trabajo, él a eso vino. Tengamos en cuenta eso, él quiere destruir a su iglesia, él quiere dividir iglesias, quiere que los líderes caigan, él quiere que los hermanos no estén leyendo la Biblia, él quiere ponernos tentaciones ahí y lo hará a nivel de nuestra mente. Ponía yo esto, hermanos, los Estados Unidos, que desde mi punto de vista es un país pues muy intervencionista, muy metiche, quiere controlar todo el Medio Oriente y tiene bases militares en Irak, en Irán, en Israel, en muchos lugares, porque quiere controlar el Medio Oriente. ¿Por qué lo quiere controlar? Porque hay petróleo, porque hay hidrocarburos, por interés económico. ¿Y el diablo qué quiere controlar? Quiere controlar nuestra mente. Eso es lo que él quiere controlar, porque a nivel de la mente es donde, para bien o para mal, pues podemos nosotros actuar. Piensen ustedes, cuando atacó a Adán y a Eva, porque fue un ataque,
Y miren, aquí quiero decir otra cosa también. El diablo tiene poder para transformarse. Y la serpiente, nosotros tenemos eso, la serpiente es el diablo, ¿no? No, las serpientes son creación de Dios como cualquier animal. Son peligrosos, sí, porque son venenosos, porque muerden, son peligrosos, pero no satanicemos a la serpiente. El diablo lo que hizo fue meterse en una serpiente, poseer a esa serpiente, y a través de esa serpiente engañó a Eva, primeramente. ¿Cómo la engañó? Fue a nivel de la mente, fue a nivel de empezar a meterle dudas. Mira cómo te tiene Dios. Dios no quiere que seas como Él. Entonces el diablo trabaja de esa manera, empieza a trabajar de esa manera, y entonces dice, en el caso no de nosotros, pone tentaciones, cosas así. Mira, chécate cómo te tiene Dios. Eres cristiano, cumples, eres un líder en la iglesia, y mira cómo estás. Y otros que ni le sirven, mira cómo están. Y empieza a trabajar en la mente, y entonces el que dice, sí es cierto, ¿verdad? Mira, fulanito de tal, ni trabaja ni nada para Dios y todo, y mira cómo está. Y nosotros, entonces trabaja a nivel de la mente. Vamos a darle uno más, hermano. Fíjense lo que dice 2 Corintios 2:11. Y dice aquí, habla de sus maquinaciones. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces está diciendo aquí, para que él no gane ventaja en esta batalla sobre nosotros, tenemos que conocer esas maquinaciones. Y esa palabra maquinaciones, en griego, del griego al español, podría traducirse como un método, una estrategia. O sea, Satanás tiene un método, tiene una estrategia, no es un improvisado. No es un improvisado, él tiene una estrategia y tiene un método. Ya vimos, ese método muchas veces es ponernos tentaciones, zancadillas, intentar meterse en nuestra mente. Claro, no meterse, ¿verdad? Poseernos, que sí. Satanás, fíjense, otra cosa que quiero decir. Satanás no puede poseer a un creyente, a un cristiano. Sí, ciertamente, Satanás puede poseer y se puede meter en la vida de una persona, y si hay posesiones, sí lo puede hacer, pero no en la vida de un creyente. Porque un creyente tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vive en su vida, no puede haber dos señores, no puede haber dos gobernadores en nuestro cuerpo. Muy bien, pero él tiene sus métodos, sus estrategias. Y miren lo que dice 2 Corintios 11:14. Fíjense lo que dice. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahorita vamos a ver eso. Ya vimos, cuando engañó a Eva, se disfrazó. ¿De qué se disfrazó? De una serpiente. Y él puede disfrazarse. Por eso cuando dicen, ¿no? A mí, en lugar de decir, por ejemplo, que es que en el pueblo ahí está el nahual, y lo vieron al nahual. O el chupacabras. No, pues no hay ningún nahual, ningún chupacabras. Es el diablo que se disfraza de ciertas cosas. A lo mejor pues se metió en un animal, ¿no? Puede ser, eso sí podría ser. Bueno, vamos a darle otro más. Y vamos a empezar entonces aquí a conocerle. Satanás era un ángel caído. Y entonces vamos a comprender aquí quiénes eran los ángeles. Y hay un pasaje de Job que tenemos aquí. Aquí voy a dar el contexto un poquito. Job, aquí Dios le está hablando a Job y le está diciendo, a ver tú, Job, ¿te crees mucho? ¿Crees que tienes mucha sabiduría? ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el universo? Cuando yo creé el mundo, cuando yo creé la tierra. Y entonces aquí Dios le empieza a decir a Job. Fíjense, ahí va, permítanme, déjenme tomar tanta agua. Dice así. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Le está preguntando Dios a Job. Dímelo, ya que sabes tanto, ¿no? ¿Quién decidió sus dimensiones? Es decir, ¿quién decidió de qué tamaño iba a ser la tierra? Y acuérdense que las leyes físicas nos dicen que hay un porqué y una razón de todo el tamaño que tiene la tierra. Y extendió la cinta de medir, que sostiene sus cimientos. ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Quiere decir, Dios estaba creando, aquí le está diciendo a Job, ¿tú dónde estabas cuando yo estaba creando la tierra? Y ya existían los ángeles. O sea, los ángeles fueron creados desde antes de la creación del mundo. Por eso es que cuando Adán y Eva, Dios crea toda la creación y después al hombre, pues Satanás ya existía. Porque los ángeles ya habían sido creados. Ahora, Satanás era un ángel, sí, pero fue un ángel caído. Eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a darle uno más, por favor. Dice aquí, ¿para qué fueron creados entonces los ángeles? Y aquí lo dice muy clarito el Salmo 103, versículo 20. Fíjense con atención cómo dice.
Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Ahí está, los ángeles tenían que bendecir a Dios. Poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos. Y dice que fueron creados para ejecutar la palabra de Dios. Para eso fueron creados. Obedeciendo a la voz de su precepto, para obedecer a Dios. Ahí dice para qué fueron. 3 cosas para las cuales fueron creados los ángeles. Para bendecir a Dios, para ejecutar su palabra y para obedecer su precepto. Para eso fueron creados los ángeles. Pero ¿qué pasó entonces con Satanás? Ahorita vamos a ver. Los ángeles tienen jerarquías, tanto los buenos como los malos. Miren cómo dice Colosenses 1:16. Dice así, esta es una versión moderna, la traducción viviente se llama, la nueva traducción viviente, dice así. Porque por medio de él, aquí está hablando de Jesucristo, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe, por medio de Jesucristo, en los lugares celestiales y en la tierra, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver, sí, lo que podemos ver, pero también las que no podemos ver. O sea, hay realidades espirituales que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él. Hay jerarquías, hay tronos, hay gobernantes, hay autoridades, tanto en el mundo de los ángeles buenos, los que están con Dios, como en los ángeles que cayeron. Así que el diablo tiene, dentro del mundo diabólico, hay jerarquías también. Ahora hay gente que hasta les ha puesto nombre, ¿no? Que los incubus, que los no sé cuánto. Eso sí no lo podemos saber. No podemos saber eso, ¿no? También han inventado nombres de ángeles, que el ángel Yeudiel, que el ángel Chalatiel, que... No estoy inventando, ¿no? Pero incluso venden allí en los centros comerciales ángeles que tú les prendes veladoras y todo esto, y le rinden culto a los ángeles. Eso no es correcto, porque los ángeles están puestos para alabar a Dios. Ahora, dentro de esos ángeles ya vimos, hay jerarquías, tanto de los ángeles buenos como de los ángeles caídos, por usar una palabra. Fíjense lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay jerarquías. Y nuestra lucha es con esas potestades. Es una lucha espiritual también. Vamos a darle uno más. Ahora, vamos a ver quién era antes de caer. ¿Quién era Satanás antes de caer? Y aquí miren, yo quiero explicarles algo. Vamos a usar 2 pasajes. Isaías 14 y más adelante vamos a usar Ezequiel 28. Estos 2 pasajes son proféticos, son profecías. Y las profecías tenían 2 vías. Aquí está hablando, por ejemplo, este pasaje que vamos a ver, se está refiriendo a los reyes de Babilonia, en gran parte. Pero también se está refiriendo a Satanás. O sea, esta profecía giraba en dos partes. Una estaba hablando del rey de Babilonia y la otra también estaba hablando en torno a Satanás. Dicho lo siguiente, vamos a leer esta parte. Isaías 14, del 11 al 17, dice así. Ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Se está refiriendo al rey de Babilonia, a cosas que hizo el rey de Babilonia, pero se está refiriendo a Satanás. Vamos a darle uno más y aquí vamos a entrar ya en materia en esta parte. Vamos a conocer a Satanás. Primero, nos dice esta parte del versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se llamaba Lucero. Ese es el nombre, Lucero. La palabra hebrea, ahí está, hermanos, es la palabra Heilel. Cuando vamos al hebreo es la palabra Heilel. Ahí hay una Hei, ¿verdad? Y entonces vemos que esta palabra significa brillante, hermoso, portador de luz. Ahora, cuando el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo
al latín, en una Biblia que se conoció como la Vulgata Latina, se le cambió al nombre de Heilel o de Lucero y se le puso Lucifer. Por eso ahora lo conocemos así, ¿no? Más se le conoce como Lucifer, pero su nombre era ese, era Lucero, ¿no? Yo por ahí tengo un amigo que así se apellida. Bueno, luego le hacíamos burla, ¿verdad? Bueno, entonces aquí nos dice que él era un ángel brillante, un ángel de luz, un ángel hermoso. No sabemos en realidad cómo era. A veces, miren, la iconografía presenta así, ¿no? A los ángeles. No sabemos ni siquiera cómo son los ángeles. Nadie ha visto un ángel, nadie ha visto al diablo. ¿Por qué los retratamos? Pues bueno, por nuestra imaginación. Pero eso sí, era un personaje, era un ángel hermoso. Y yo digo aquí que a veces todo lo que Él nos presenta es hermoso. Y aunque Él no es omnisciente y Él no sabe lo que estamos pensando, pues sí, a veces anda acechando y anda viendo cuál es nuestro punto débil. Y pondrá cosas hermosas. Hay líderes que han caído, ya lo vimos, ¿no? La nana, la fama y la dama, hay líderes que han caído por mujeres. Y aunque el líder esté feo, él pondrá una mujer hermosa ahí que lo tiente, porque lo que pone él es hermoso, para tentar a su iglesia, a su pueblo. También podemos ver que fue echado del cielo. Aquí es por eso es que se le conoce como un ángel caído. Dice aquí, ¿cómo caíste del cielo? Por eso ya explicamos que cuando Adán y Eva fueron creados y fueron tentados, obviamente Satanás ya existía. Él ya estaba, ¿no? Porque él cayó del cielo y vino acá a la tierra, ¿no? Fíjense cómo dice Apocalipsis 12, 7 al 8. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel era otro ángel, ¿verdad? Lucharon contra el dragón, que es otro de los nombres que se da a Satanás. En una de las predicaciones que vamos a ver más adelante, también estaremos hablando de los nombres del diablo. En una predicación solamente vamos a hablar de los nombres del diablo. De aquí vemos, uno de ellos es el dragón, así se le conoce también, el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces es un ángel caído, no él solo, sino con una multitud también de ángeles que ahora son demonios. ¿Por qué fue expulsado? Dice el versículo 14, 13 el capítulo 14, 13 de Isaías. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Es decir, él quiso subir al lugar donde estaba Dios, quiso ser igual que Dios. Por eso fue expulsado, se fue el pecado, su orgullo, su soberbia. Entonces, para que veamos, hermanos, lo que causa el orgullo y la soberbia. Esto causó en el cielo, un estrago en el cielo, en las huestes celestiales. Imagínense lo que puede hacer aquí en la tierra. Quiso ser igual a Dios. Vamos a darle, ya vimos varias características aquí. Ahora, vamos a ver Ezequiel 28, como yo les mencioné, que aquí está hablando del rey de Tiro. Tiro fue una nación también de la época. Y aquí está hablando de ese rey de Tiro, lo que le iba a venir a este rey de Tiro, pero también está hablando de Satanás. Y vamos a leer rápidamente del 13 al 19, Ezequiel 28, 13 al 19 lo tenemos aquí. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecado, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí está hablando de Satanás, vamos a verle uno más y vamos a ver varias cosas que nos menciona estos versículos. Primera, aquí podemos ver que él fue creado.
Y eso, hermanos, nos da ya aquí una situación bien tremenda, porque nos dice que Él no es más poderoso que Dios, porque es una criatura de Dios. O sea, no es otra entidad que salió de la nada, no, Él fue creado por Dios. Y esto nos da a entender también cómo Dios nos crea con libre albedrío. O sea, Dios no creó robots, ni en los ángeles ni en nosotros. Ni siquiera los ángeles son robots que se les aprieta un botón y están alabando a Dios. Se les dio esa orden, fueron creados para alabar a Dios, pero tienen libre albedrío. Él fue creado, y fue creado perfecto. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era un ser especial, muy especial, pero al fin y al cabo una criatura. Tiene un fin y tiene un principio, como todas las criaturas. Tenía una jerarquía especial, fíjense, ya lo mencionamos hace rato, pero aquí lo vamos a mencionar más todavía. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Era un querubín, y un querubín grande, no cualquier ángel. Hace rato vimos que los ángeles tenían jerarquías, y como les digo, la gente ha inventado, ¿no? En la angelología, en la demonología, mucha gente ha inventado. No podemos saber más que la Biblia habla de ángeles, de arcángeles, y en este caso habla de querubines. No habla más allá, pero había jerarquías entre ellos. Fue puesto para proteger algo, y estaba en el santo monte de Dios, imagínense. O sea, era un ángel que estaba muy cercano a Dios. Muy cercano a Dios. Se le dieron instrumentos musicales especiales, fíjense, algunos dicen que él era el encargado de la alabanza en el cielo. Dice aquí, en el versículo 13, en la parte B: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, él fue creado para eso, para tocar instrumentos, para alabar a Dios, para eso fue creado él. O sea, el diablo también alababa a Dios. Por eso más adelante Santiago dice, ¿verdad? También los demonios creen y tiemblan, porque los demonios también conocieron a Dios y fueron parte de la corte de Dios. Por eso lo conocen y creen en Él y tiemblan ante Dios. Vamos a darle uno más. Y bueno, esa parte que veíamos ayer era un querubín, pero bueno, no importa. Dice aquí en el versículo 17, y aquí podemos ver que era hermoso, ya vimos hace rato, pero aquí añade algo más, que aparte de hermoso, era sabio. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y miren, yo veo esto, ¿no? ¿Qué es lo que causa a veces en las personas que de alguna manera son hermosas, son bonitas o bonitos o guapos o con buenos cuerpos? Puede causar esto, que se sientan más que otras personas, arrogantes, porque eso le hizo ser arrogante. Él se veía hermoso, se sabía que era más hermoso quizá que otros ángeles, porque aquí se nos dice que era un querubín especial, ¿no? Y eso le hizo caer, se enalteció su corazón. Fíjense cómo aquí vimos, era recto y irreprochable. Dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era perfecto. Y él cayó porque se enalteció su corazón. Hermanos, esto nos debe de pues que podamos nosotros ver lo que puede pasar cuando hay orgullo, cuando hay soberbia en nuestros corazones. Y esto pasa mucho, hermanos, en las iglesias, en la vida de los cristianos. A veces hay orgullo, hay soberbia. Y puedes caer, de la noche a la mañana puedes caer. Vamos a darle uno más. Fíjense, aquí vamos casi concluyendo, pero no se emocionen tanto todavía. Tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28, que ya vimos, se nos mencionan ciertas características de Satanás, de Luzbel, de Lucifer. Se menciona que se le quitó lo que él tenía y fue echado de ese lugar hermoso, porque él se ensoberbeció. Pensaba yo en esto y lo comparaba con el rey Salomón. La Biblia dice que el rey Salomón fue uno de los reyes, el rey más sabio y de hecho uno de los personajes del Antiguo Oriente más sabios. Tenía una sabiduría proverbial, la sabiduría de Salomón. Pero Salomón llegó a ser un rey perfecto casi, porque tenía sabiduría, tenía todo lo que quería, fue riquísimo, tuvo todo. Y sin embargo, su soberbia, su orgullo, lo hicieron caer. Podemos caer, hermanos.
Por eso la Escritura dice, aquel que se cree que está firme, mire que no caiga. Cualquiera de nosotros, si no está bien apegado a Dios, puede venir Satanás a hacerlo caer, hermanos. Esto es real. La lucha con Satanás es real, hermanos, no es una mentira. Ahora, vamos a ver estos dos versículos, porque aquí dice que Satanás será echado al infierno. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Y aquí fíjense, aquí cómo usa la izquierda y la derecha, ¿no? Y aquí dice también usa a los chivos, a las cabras y a las ovejas, eso ya lo vimos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno? Para Satanás y sus ángeles. Pero si a alguien le quiere hacer compañía, pues él les va a recibir muy bien. Pero déjame decirte algo, el infierno no fue creado para nosotros. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Ahí van a ir al infierno, porque son criaturas y no van a vivir para siempre. Bueno, es decir, van a morir para siempre, ¿no? En la eternidad en el infierno. Y segunda de Pedro 2:4 dice, pues Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que pecaron. Aquí estamos hablando de esos ángeles caídos, sino que los arrojó al infierno. Como un estatuto los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas. Aquí nos dice más o menos, ¿no? ¿Cómo que habrá en el infierno? Fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Entonces, el infierno fue preparado para Satanás y para sus ángeles. Hermanos, hoy le conocemos un poco más. Hoy podemos ver su nombre, quién era, cómo fue creado, para qué fue creado, por qué cayó, cómo cayó, con quiénes cayó. ¿Cuál es esa lucha que hay, esa lucha espiritual? Y que a veces nos olvidamos que está ahí. Y si bien es cierto, y con eso concluyo, no es más poderoso que Dios, no tiene los mismos atributos que tiene Dios. No es omnisciente, el diablo no puede saber lo que estás pensando. Hay gente que incluso tiene miedo a orar, dice, ay, es que si oro y empiezo a pedir esto, Satanás me va a oír. Pues que te oiga, porque tú estás orando a Dios y Dios es más poderoso que Él. Él no es omnipresente, no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Y no es omnipotente tampoco, es poderoso. Y fíjense, con esto concluyo, las imágenes, los ídolos tienen cierto poder. Yo escucho que dicen las personas, ay, es que este santo, esta virgen tiene poder, es milagroso. Porque la Biblia dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Y los demonios tienen poder también. Los demonios pueden sanar, los demonios pueden también interferir en el mundo natural, sí lo pueden hacer, pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está gobernando, el príncipe del aire, la potestad del aire. Es más poderoso que el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu poderosa palabra, porque Señor, nos hace conocer a nuestro adversario, saber cómo trabaja, cómo es Él, para poder librar esta batalla de una mejor manera, Señor. Ayúdanos a entender esta serie de predicaciones y a poderlas comparar con lo que tu Escritura dice y poder ir viendo, Señor, que es verdad lo que hemos compartido aquí. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias por la vida de nuestro pastor, porque Dios lo utiliza como instrumento para darnos a conocer su palabra. Ya lo dijo el pastor, estas predicaciones son también pues para aprender a defendernos y a saber de quién tenemos que cuidarnos. Y en respuesta a la palabra vamos a buscar el himno número 511, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno